Gloria a Dios, bendiciones mis amados hermanos y amigos. Una vez más estamos acá reunidos para continuar con la lectura del libro Probando a los Apóstoles del Tercer Milenio, escrito por el apóstol Sergio Enríquez. En esta oportunidad vamos a darle lectura al capítulo número 5, el cual lleva por título El equipamiento apostólico. El ejemplo más adecuado es el de Timoteo. La Biblia nos dice claramente que él era un apóstol en primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a vosotros y paz. ¿Quiénes son los remitentes de la epístola? Pablo, Silvano y Timoteo. En primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 6, nosotros, ¿quiénes? Pues Pablo, Silvano y Timoteo, como apóstoles hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Este Timoteo llenó la preparación completa para ejercer un apostolado adecuadamente y lo hizo pasando por 7 zambullidas, 7 bautizos a la manera de Naamán antes de ser reconocido apóstol. Aunque entiendo que los pasajes que presentaré a continuación no están en un orden cronológico, lo que interesa es la sustancia que Dios nos enseña por medio de ellos. Número 1. Discípulo. Hechos capítulo 16 versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí estaba allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía fiel, mas de padre griego. Definitivamente, la carrera de un apóstol empieza siendo un discípulo. Esta relación la podemos ver con toda claridad en Mateo capítulo 10 versículo 1. Entonces llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y en el verso 2, y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Ya no les dice discípulos, sino apóstoles. Y es que realmente si alguien no ha sido discipulado, aunque tenga un llamado, perdió parte del equipamiento que se necesita en la tarea apostólica. Creo que por esta causa debemos ser cuidadosos incluso en la estrategia de crecimiento numérico que podamos estar teniendo en nuestras iglesias, pues algunas estrategias exigen sacrificar el discipulado para convertirlo en células de crecimiento numérico. El equilibrio es que ni el discipulado impida el evangelismo ni viceversa. Número 2. Ayudante. Hechos capítulo 19 versículo 22. Y habiendo enviado a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, él se quedó en Asia por algún tiempo. El concepto de ayudante creo que todos lo entendemos, pero déjenme ejemplificarlo con lo siguiente. En mi país existen oficios que vendrían a ser el equivalente en otros países a técnico universitario. Acá, aunque dichos obreros se han forjado de una manera empírica y generalmente empiezan como ayudantes en el oficio que quieren llegar a dominar. Si es un albañil, pues ayudante de albañil. Si es un mecánico, ayudante de mecánico, y así sucesivamente. Generalmente dicho ayudante no tiene mayores derechos, a veces se le paga, pero realmente su salario es que le están dejando ver cómo es el oficio para que aprenda. Él se encarga de las tareas más difíciles, como quien dice le toca bailar con la más fea, hasta que llega a dominar el oficio. A veces tiene que hacer cosas que nada tienen que ver con el oficio, como ir a traer los refrescos, pero es su oportunidad de aprender. Quizá podríamos decir que es un poco humillante. En el sentido espiritual vemos que los siervos de Dios siempre tenían un ayudante, y quizás ellos mismos antes también fueron ayudantes. José era ayudante de Potifar, Génesis 39:4. Josué era ayudante de Moisés, Éxodo 24:13. Eliseo era ayudante de Elías. Creo que esto ayuda a tener un concepto de siervo
en lugar de jefe y a forjar el carácter mientras se aprende el oficio. En el caso de Timoteo, él estaba aprendiendo el oficio apostólico y le tocaba como ayudante llevarle los bártulos al jefe. Segunda de Timoteo capítulo 13. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo y los libros, especialmente los pergaminos. Pero a cambio de esto le tocaba ver la función de uno de los más grandes apóstoles que ha habido. Es decir, le tocaba pagar un precio muy bajo para tan alto aprendizaje. A los apóstoles modernos, una de las preguntas que les deberíamos de hacer es: ¿y tú a quién le acarreaste las maletas? ¿Ayudante de quién fuiste? Número 3. Verdadero hijo en la fe. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. La evolución de un hijo. A. Hijo. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 18. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. B. Amado hijo. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 2. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Inciso C. Hijo amado y fiel. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 17. Por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, y él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseñó en todas partes en cada iglesia. En esta faceta debemos aclarar dos cosas. Primero, que así como somos trinos, espíritu, alma y cuerpo, así también deben haber padres biológicos, cuerpo, padres del alma, ministros y padres de los espíritus. Segundo, que cuando Pablo conoció a Timoteo, este último ya era cristiano, así que no nació de nuevo en el ministerio de tan connotado apóstol, de tal forma que tuvo que haber sido reengendrado para llegar a ser considerado un hijo de Pablo. Fue adoptado por Pablo como su hijo y él mismo adoptó al apóstol como un padre del alma. Y ya estando en esa honrosa posición de hijo, evolucionó hasta ser llamado hijo amado y fiel. Puesto que algunos son adoptados pero no evolucionan, se quedan siendo hijos de tal ministro, pero no son llamados ni fieles ni amados, ni se les confían cosas. De esto último no necesitamos enfatizar mucho para demostrar que es verdad. Sin embargo, consideremos la parábola de Mateo capítulo 21 y versículo 28, y ahí nos daremos cuenta que existen diferentes clases de hijos. Aunque esto no determina si alguien es o no apóstol, sí determina si alguien está equipado adecuadamente o no. A los apóstoles modernos se les debería preguntar: ¿quién es o era el padre de tu alma? ¿Qué clase de hijo eres o eras? ¿Verdadero, fiel, amado, confiable? Punto número 4. El hermano. Colosenses capítulo 1 versículo 1. Apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Filemón capítulo 1 versículo 1. Pablo, prisionero de Cristo, y el hermano Timoteo a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Inciso A. Nuestro hermano. Hebreos capítulo 13 versículo 23. Sabed que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad, con el cual si viene pronto os he de ver. Es obvio que no es la misma relación jerárquica de una persona si al que trataba como a padre ahora le insinúa que lo trate como a un hermano. Aunque este último sea hermano mayor, su nivel de autoridad ya no es el mismo. Con este título de hermano, Pablo está ascendiendo a Timoteo a su mismo nivel después de haber visto en él las facetas de discípulo, ayudante, hijo, y por esta causa lo pone como
coescritor de las epístolas de Colosenses, Filemón y Segunda de Corintios. Número 5. El colaborador. Romanos capítulo 16, versículo 21. Timoteo, mi colaborador, os saluda. También Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. La palabra colaborador viene del griego sunergos, de donde vienen nuestras palabras sinergismo o sinergia. Acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. En otras palabras, potencializador. Si vemos esto desde el punto de vista bíblico, el ejemplo más grandioso es el que está escrito en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 30. ¿Cómo pudiera uno perseguir a 1000 y dos huir a 10,000? Cada uno por separado hacen huir a 1000, pero si se juntan a 10,000. Es decir, yo solo puedo tener victoria de a 1000 y tú por aparte la tuya de a 1000. Si nos sumamos nos da 2000, pero si nos juntamos nos potencializamos y vamos a tener una victoria de 10,000. Con esto tenemos que entender que si no nos unimos realmente vamos a estar teniendo una pérdida de 8,000. Esta es una de las explicaciones del cántico profético que entonaban las doncellas cuando David mató a Goliat, pues decían: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000, como quien dice: Saúl tuvo sus victorias siendo un solitario, pero David descubrió el misterio del sinergismo. Por eso es que en el Salmo 91 los 1000 son puestos a la izquierda y los 10,000 a la derecha, aunque esto último merecería un tema aparte para poder explicarlo. Así que volviendo al tema que nos ocupa, tendríamos que decir que el apóstol bien equipado no actúa solo, sino busca con quién potencializarse. En el caso de Timoteo, no se sintió tan grande como para volar solo, sino que comprendió que esto era solamente una faceta más en el desarrollo de su carrera apostólica. Desafortunadamente, muchos apóstoles genuinos modernos dejan un entrenamiento a medias y aunque son llamados a ser apóstoles, como no terminaron su especialización, les cuesta mucho más sufrimiento y lágrimas llegar a la plenitud a través de la propia experiencia cuando lo hubieran podido aprender en un aula espiritual. ¿Cómo puedo ser potencializador apostólico? Bueno, de muchas formas, pero un ejemplo es guardando y enseñando lo que hemos aprendido, como lo dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 2. Alabado porque en todo os acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza, tal como yo os las entregué. Acá vemos que Pablo estaba ausente, estaba potencializado por sus discípulos. Punto número 6. Hermano y colaborador de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe. Algunas versiones no dicen que sea colaborador de Dios, sino colaborador nuestro. Sin embargo, la Biblia de las Américas dice colaborador de Dios, y esto tiene el contexto de 1 Corintios capítulo 3 versículo 9, que dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Esto es otro ascenso en la carrera de Timoteo, pues ya no está haciendo sinergismo solo con Pablo, ahora está haciendo sinergismo con Dios. Pero antes tuvo que colaborar con Pablo en su ministerio y misión, y aún en este verso, aunque es colaborador de Dios, no deja de apoyar la visión y misión y ministerio de su cobertura. Punto número 7. El siervo de Cristo. Filipenses capítulo 1 versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Esta faceta de formación apostólica es la de la esclavitud a Jesús.
Y Pablo, que es el que está formando a Timoteo, le da su visto bueno y lo pone ya no de su discípulo, ni ayudante, ni colaborador, ni solamente hermano o hijo. Ahora es un coesclavo, y de esta manera escriben juntos la carta a los filipenses. Número 8. El apóstol. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de Tesalonicenses, en Dios Padre y el Señor Jesucristo, gracia a vosotros y paz. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 6. Ni buscando gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Por último, ahora escriben juntos la primera carta a los tesalonicenses, pero ahora Pablo dice que Timoteo es un apóstol. Larga y productiva carrera, un gran entrenamiento. Debemos notar que en esta amplia carrera primero le hablan de Timoteo, luego él habla a Timoteo y luego él recomienda a Timoteo. Gloria a Dios. De esta manera llegamos al final, mis amados hermanos, de la lectura del capítulo número 5 del libro Probando a los apóstoles del tercer milenio, el cual lleva por título El equipamiento apostólico. Si Dios nos lo permite, estaremos dándole lectura a los 2 capítulos que nos faltan, el capítulo número 6 y el capítulo número 7. Que Dios los continúe bendiciendo.